Tengan buenos días, estimadas amigas, y sean bienvenidas a su espacio Conectadas. En esta mañana vamos a leer allí en el libro de Hechos, versículos 21 al 31 de capítulo 4. Hechos 4, 21 al 31, y dice así: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los discípulos declararon al concilio su determinación que, a pesar de las amenazas, seguirían proclamando el nombre de Cristo. El tema para esta mañana es puestos en libertad. Pero antes de soltarles, habían pasado una noche en la cárcel. Después de amenazarles, antes de soltarlos, no los azotaron. Y no los azotaron, dice, por causa del pueblo. Es que muchas personas habían sido impactadas por la sanidad del cojo y se convirtieron al Señor y glorificaban a Dios. La iglesia del Señor crecía, mientras todos los miembros del concilio persistían en rechazar el mensaje de Jesús, así como rechazaron al Señor Jesucristo cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra. Ellos siguieron oponiéndose a la expansión del Evangelio, pero no podrían arrasar con la iglesia de Cristo. Siempre habrá personas que se convierten al Evangelio y Dios será glorificado, pero también habrá otras que rechazan el mensaje. Ahora, versículo 23 dice que fueron puestos en libertad. Al ponerlos en libertad, mire lo que hicieron. Dice que fueron a los suyos, o sea, buscaron a los otros discípulos. Qué reconfortante ha de haber sido encontrarse con ellos nuevamente y refugiarse en los que profesaban la misma fe y que estaban dispuestos, al igual que Pedro y Juan, a sufrir las últimas consecuencias por seguir en la misión que Jesús les había encomendado allá en Hechos 1:8. Además de eso, además de que hablaron de eso, dice que Pedro y Juan
les informaron de las amenazas por testificar del nombre de Cristo. ¿Qué pasó después de eso? Dice, unánimes en un mismo sentir oraron. Ahí en el versículo 24 dice, habiéndolo oído, todo lo que Pedro y Juan les habían dicho de las amenazas, que les querían prohibir la predicación del Evangelio, ellos oraron y dijeron, soberano Señor. En esta oración, la fe de los discípulos fue fortalecida, y fue fortalecida porque primeramente se dirigieron al Dios soberano, al Dios que tiene control absoluto de todo lo que ocurre. Los principales sacerdotes y los sacerdotes sí tenían autoridad, tenían poder, pero eso era limitado. Pero el Dios soberano, Él tiene todo el poder. Además de clamar al Dios soberano, clamaron al Dios todopoderoso, al Creador de todo lo que existe. También su fe fue fortalecida porque conocían las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, y citan allí el Salmo 2, cuando el rey David escribe, ¿verdad?, acerca del rechazo que iba a tener el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Después, en la oración, sigue la petición unánime de versículo 29 y 30, después de haber hablado de estos atributos de Dios, de la soberanía, de su poder, y mencionar las profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo 2 viene la petición unánime, y aquí no están pidiendo por protección para ellos. Dicen, mira sus amenazas, pero no ruegan protección de decir, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor, líbranos. No, imploran poder para hablar de la palabra de Dios. ¡Qué entrega! ¡Qué determinación de estos hombres! De que ellos pedían el poder para seguir predicando. Además le dijeron al Señor, por favor, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo. O sea que todas esas señales, esos prodigios, esos milagros, ellos decían que todo esto va a ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, por el poder de Cristo a través de sus discípulos. Pero tenemos una respuesta gloriosa allí en los versículos 31, cuando dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué respuesta más gloriosa! ¡Qué respuesta más poderosa que los discípulos recibieron aquella vez! Porque necesitaban ese poder, y ese poder iba a ser usado para predicar el mensaje de Jesucristo. Es impresionante la oración de los discípulos que estaban en peligro. ¿Cómo hubiéramos orado nosotros si estuviéramos en una situación así? Estaríamos pidiendo protección, líbranos, Señor, guárdanos, por favor. No, que el Señor nos ayude, que primero darle gracias a Él porque tenemos libertad de predicar, de testificar de Cristo, pero que con el poder del Señor
lo hagamos, que no tengamos temor, porque Dios quiere que lo hagamos. Cuando el Evangelio entró a este país, hubo mucha oposición, hubo muchos cristianos que sufrieron, fueron apedreados, cristianos, hubo un hermano, el hermano Escamilla, que fue amarrado en su chitoto en un palo de espinas discanal y lo dejaron amarrado allí, pero Dios permitió que alguien pasara y lo soltara y fuera liberado. Tremendas cosas sucedieron, muchas otras cosas. Entonces nosotros no tenemos esas dificultades. Pidamos al Señor que nos dé el poder para seguir predicando el Evangelio y que si es necesario estemos dispuestas a sufrir a causa de nuestra fe. Que el Señor le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra santa, predicada en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.